Buenas noches, ya estamos aquí en Horizonte Político, ya saben, para hablar de la agenda política de la semana. Hoy nos acompañan, igual que el viernes pasado, mi compañero Yair. Yair, buenas noches. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Horizonte Político. Pues ya estamos más que listos con nuestros panelistas invitados en esta noche para hablar de los temas políticos que se han generado en la semana. También está con nosotros sus compañeros del Observador, ya saben, igual que la semana pasada. ¿Cómo andamos? Buenas noches, buenas noches, mi estimado. Aldo, buenas noches, Yair. Buenas noches, Yair. Y Jorge, buenas noches al auditorio aquí de Horizonte Político. Pues hoy estamos aquí nos volvieron a invitar y de verdad gracias por la invitación. Temas muy importantes el día de hoy, más que nada políticos, la política. Y pues tú dices. Así es. Bueno, pues vamos a arrancar. Aparte también tenemos hoy un invitado especial, más tarde lo va usted a conocer, una entrevista para aquí especial para Horizonte Político. Y bueno, pues la semana pasada se conmemoró el aniversario de la expropiación petrolera, que ya no hay mucho que celebrar en concreto, ¿no? Ya como que es algo más por tradición que por... Yo creo que a estas alturas pues ya no hay nada que festejar, ¿no? Exacto. Ya es algo, es mera tradición y es porque ya está marcado en el calendario, pero como evento tal, como el boom petrolero, como la propiedad que era el petróleo antes, hace un par de años, pues ya no es tal. Sin embargo, el evento como tal que se realizó y que tuvo como sede Campeche, pues fue un evento espectacular en Ciudad del Carmen, que es precisamente quizá el municipio más golpeado, económicamente más dañado a partir de la crisis petrolera que viene no solamente de México, sino del exterior y que vino a sacudir y hizo eco con mucha fuerza aquí en nuestro país y en concreto pues en los municipios y en las entidades donde el petróleo era la fuente de ingreso más importante y Ciudad del Carmen pues no es la excepción. Así es, lo que ha provocado cierres de hoteles, comercios, industria, todo se ha cerrado en Carmen. Sí, Ciudad del Carmen es una población flotante, como se le conoce, y esta población lo que significa es que las personas que residen en Ciudad del Carmen no son propiamente campechanos o carmelitas, sino que vienen de Veracruz, de Tabasco, de Tamaulipas, y vienen fundamentalmente por el empleo. Sin embargo, con la caída del empleo, pues se han ido muchas personas que antes residían aquí y esto ha generado pues una caída de la economía brutal, negocios, restaurantes, hoteles. La gente, inclusive las casas de los ciudadanos, tenían el hábito de alquilar 1 o 2 habitaciones que tenían extra. Bueno, pues esto se ha perdido, ¿no? Y eran pequeños ingresos luego que tenían pues, las familias y que ya no los están percibiendo, ¿no? La plusvalía bajó. Bajó terriblemente. Ya las viviendas que estaban vendiéndose, condominios, ¿sí? Ya se están vendiendo. En su momento las rentas se llegaron a cotizar en dólares. Así es. Bueno, actualmente ya las rentas han caído, mucha gente ha dejado pues Carmen para el recuerdo nada más de la época en la que el petróleo era pues el boom económico y ahora bueno pues ya no lo es. Y bueno, vino Enrique Peña Nieto, estuvo en Campeche, hizo un anuncio importante que es el relacionado con el puente de la Unidad, entregó la concesión por 30 años para que este puente, los ingresos que se generen a partir del peaje, pasen a ser propiedad del Estado y este mismo recurso va a ser con el que se pague la deuda que se contrató hace un par de meses. Muy polémica la contratación que bueno, parece que comienza a tomar sentido cuando este peaje va a ser el que solvente esta deuda, ¿no? ¿Cómo ves desde este panorama la visita de Enrique Peña Nieto? Pues para mí me parece bastante bien, ¿no? De que he tenido la visita y que he tomado Ciudad del Carmen, este sitio tan muy especial, que como habías comentado, Zavala, en el sentido de que, por ejemplo, le ha pegado mucho en cuanto a la economía aquí a los carmelitas, pero bueno, esto es un aliciente, porque es muy importante ya tener y saber ya cuando menos la fecha, porque hasta la fecha ya nos dieron de que se va a terminar este puente muy anhelado, porque ya sabemos antemano, ya ha salido en todos los medios de comunicación, en las condiciones que se encuentra el puente actual. Sí. Yo creo que ya era importantísimo esta obra, que esperamos no solo carmelitas, creo que todos los campechanos y todos los que tenemos la necesidad a veces de tener que viajar y pasar por ese lugar. Y bueno, ahí ya tenemos ya algo muy importante que la verdad nos hacía muchísima falta. Ahora, aquí la situación, habría que ver de lo que se anunció en las administraciones pasadas a nivel federal. En el último... Que ahí entonces es donde empezamos a ver qué pasó con esos dineros. Estamos hablando del 2012. Así es. En el sexenio de Felipe Calderón, que nosotros pasamos hace unos días precisamente el audio y el video, o sea, las imágenes en donde
llega Calderón y dice, vengo a poner, a anunciar la construcción del puente que va a sustituir que tenemos acá, y se van a invertir cerca de 800 millones de pesos. Dice, no lo voy a ver porque yo ya no voy a estar. Pasó el tiempo, no está ni él y tampoco está el puente. No lo vio. La pregunta es, ¿dónde quedaron esos 800 millones de pesos destinados para la construcción del puente? ¿Qué originó esto? El enredo al que tuvo que llevar el gobierno actual en tener que endeudarse. ¿Por qué? Porque ese puente que está ahí ya está a punto de colapsar, va ya para sus 40 años. El gobierno no puede ser omiso o no puede pasar por alto el riesgo que correría la población que está cruzando el puente si no se atiende a tiempo. Recuerdo de la Panga, qué sucedió, cómo sucedió, y ya sabía, era una nota cantada ya. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Endeudarse, pero no se endeuda para que va a decir, vamos a endeudar, como lo hace en Veracruz, por ejemplo. Aquí ya se dijo cómo se va a pagar ese puente, pero es un enredo en que nos metió un gobierno federal panista. Así es. Y no sé qué hizo Peña Nieto, o sea, el gobernador nos ha informado nada más que no había ni un estudio sustentable, además, no había ni un estudio de impacto ambiental, no había nada que avalara la construcción. Entonces, ¿quién nos engañó? Alguien nos tuvo que haber engañado. Bueno, aquí hay algo muy real y no fue una mentira lo que dijo Felipe Calderón, que no lo iba a ver porque no lo vio, porque no existe, ¿no? Ahora, es cierto, se critica que este gobierno, que esta administración tenga que endeudarse para solventar una necesidad importante, ¿no? Sin embargo, si no se hiciera este puente, si el gobierno del Estado hiciera ojos como que no ve, porque ya hay un compromiso previo, anticipadamente, que data de la fecha del año 2012, cuando Felipe Calderón dice, bueno, si pasa un accidente no va a ser culpa mía inmediatamente porque viene de una falla de un gobierno anterior. Pero no, aquí hay una sensibilidad importante que se tiene que tomar en cuenta y que a pesar de las críticas se tiene que hacer este puente. ¿Por qué? Porque se está jugando con la vida de las personas. Es correcto, así es. Todos los días transitan muchos carros, no sé si cientos, quizá miles de carros, que todo el tiempo y constantemente se le están haciendo reparaciones que ya nada más son pues parches, exacto, para medio hacer transitable el puente. Sin embargo, en la base, en los cimientos, es donde está la parte preocupante y es donde no se puede reparar. Y bueno, pues ahí hay casos en otros estados, en Veracruz, donde un puente que Fidel Herrera construyó a los 6 meses se cayó, el sexenio de los puentes, que así bautizó Fidel Herrera su sexenio. Bueno, pues ese tipo de casos que terminan en tragedias es lo que se está tratando de evitar al construir este puente, a pesar del costo político que genera la contratación de deuda. Pero yo siento que no es un costo político, no es un costo político, no le podemos llamar un costo político, porque estás invirtiendo en la seguridad de los campechanos. Es correcto. No podemos llamarle un costo político. Yo te apuesto que si tú le preguntas a los carmelitas, claro, o a los campechanos carmelitas, no me gusta que le diga carmelitas, si están de acuerdo con el puente, ¿qué te dirían los carmelitas? No, van a estar satisfechos. Van a estar satisfechos. El asunto es que el costo político surge a partir de que se politiza la contratación de la deuda. ¿Quiénes se inconforman? A ver, tienes que medir, a ver, ¿qué población se inconforma ante la obra anunciada que provocó que el gobierno se endeudara? ¿Qué porcentaje de la población? Más bien lo viene siendo la población. El asunto no es qué porcentaje. Políticos. Son partidos políticos y son partidos pequeños, claro, pero no por su proporción no dejan de generar el impacto y el escándalo. Y mucha gente se deja llevar. Las redes sociales ciegan a las personas y uno abre las cuentas de Twitter, de Facebook, y personas que inclusive carmelitas que van a salir beneficiados compran el discurso de que la deuda la vamos a pagar los campechanos y que es una deuda que se pudo haber evitado cerrando X dependencia o reduciendo gastos en tales aspectos, cuando a final de cuentas la deuda no va a salir inmediatamente de los bolsillos de los campechanos, sino del peaje del mismo puente. Bueno, pues tampoco hay que olvidar que antes de la actual administración que encabeza el gobernador, los propios carmelitas, y yo creo que la mayoría pagaban por correr el riesgo, porque como bien sabemos, estaba en completo riesgo, sigue estando en completo riesgo este puente, en cualquier momento puede colapsar. ¿Sí?
Y además de eso, a pesar de que sabes que estás corriendo un riesgo, tenías que pagar por ese riesgo. Y no hay que olvidar que en esa administración pues, se metió la iniciativa del Congreso del Estado para que los residentes carmelitas no pagaran el peaje, que fue una gran ayuda, porque te imaginas pagar entrada y salir del lugar de donde estás residiendo, a donde estás además del lugar donde estás contribuyendo con tus impuestos predial, de basura, y aparte pagar por entrar y salir. Así es. Además de que estabas arriesgando tu vida. Así es. Entonces, por eso siento que no es vuelvo a insistir, Aldo, no es un endeudamiento que tenga un costo político. Yo te apuesto que el día en que se inaugure ese puente, vas a ver cómo se van a sentir, hablando específicamente de los carmelitas, que no son muchos, son muchos los que viven en esa isla. Ellos se van a sentir seguros y nosotros nos vamos a sentir satisfechos de que ya se cuente con un puente que tú puedes utilizar en cualquier momento y vas a cruzarlo sin el riesgo de que se caiga. Cuando Eugenio Echeverría Castelló inauguró el puente de la Unidad, sí, ¿cómo lo recibieron todos los campechanos carmelitas? O sea, después del costo. Después del costo. Después de vidas humanas. Exactamente, vidas humanas. Sí, sobre todo ¿Cómo se recibe ese puente? Obviamente ya tu duración de vida ya quedó. Ya tenía que... Claro. Lo urgía completamente a Campeche a hacer otro puente. Y bueno, hablando de los plazos y las fechas, se empieza la construcción en abril, se concluye en octubre. Yo creo que quizás sea la última visita de Enrique Peña Nieto a Campeche, porque bueno, él deja ya el poder en diciembre, un par de meses antes de que termine su sexenio, viene a hacer entrega de esta obra que quizás sea la obra insignia de Enrique Peña Nieto para con los campechanos en su sexenio, aunque no hay que olvidar que a final de cuentas el compromiso y la contratación de deuda proviene del gobierno del estado, y quien se la jugó y quien se la rifó en ese aspecto pues, es el gobernador del estado. Pero hay que tomar los riesgos. Y hay que tomarlo, y hermano, él siendo el primer mandatario de Campeche, pues tenía que hacerlo. No quedaba de otra, tenía que hacerlo, porque estamos hablando de vidas humanas. Velo, vamos a hablar de un hubiera. El hubiera no existe, por eso lo puedo decir. Claro. No existe. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si el gobernador no se hubiera endeudado, o sea, el gobierno no se hubiera endeudado y corriera el tiempo y resulta que en plena construcción, o sea, en pleno cruce de gente, se desploma el puente? ¿Quién es el primero en pagar los platos rotos? Sí, ¿quién sería el primero en pagar los platos rotos? En efecto, el gobierno del estado. El gobierno. Sí, sí. Y todos se iban a linchar al gobernador. Es que usted es un irresponsable, es que usted debe haber hecho, es que usted. ¿Sí? Claro. El gobernador no puede aventarse el riesgo de decir, son 6 años, bueno, ya 5 años que queda de su gobierno, y no puede darse el lujo de correr el riesgo de que pase un accidente de la que ya mencioné, que espero que nunca pase. Nunca pase. ¿Por qué? Porque aparte de que fue una promesa de campaña, tenía que cumplirlo y tenía que asegurarle a los carmelitas que la obra se tenía que hacer, y ya lo hizo. Y mira, hablando de no cumplir y todo esto, este compromiso compartido con Felipe Calderón lo capturó, lo atrajo el exgobernador Fernando Ortega, que a final de cuentas fue en su sexenio cuando se cayeron las famosas traves, ¿no? Así es. Que bueno, retrataron un poco la falta de responsabilidad y la ausencia por completo, yo creo que de los documentos, de los planes, de los proyectos técnicos de los que habla el actual gobernador, porque bueno, en una obra que se carga una trave, pues eso es un anticipo de cómo hubiera estado el puente si lo hubieran concluido, ¿no? Así es. Imagínense. Y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Ahora, la visita de Enrique Peña Nieto, por lo menos ya está garantizada en octubre del próximo año. Así es. Va a ser la entrega del puente. El peaje ya prácticamente va a servir para pagar la deuda. Y como una explicación muy breve, cuando alguien adquiere una casa que no va a habitar y tiene a bien la intención de rentarla para que la misma casa se solvente, es lo que va a hacer el gobierno del estado. ¿Sí? Contrató una deuda, se endeudó, pero que quede claro, no va a salir este recurso de nuestros impuestos, de nuestros bolsillos como campechanos, sino de quienes paguen este peaje, porque este recurso que viene del peaje del puente va a ser para solventar la deuda. Y esto es algo bien importante que explicar, porque mucha gente cree que con la contratación de deuda y con los casos de escándalo que han pasado en otros estados, va a repetirse un escenario de esa naturaleza aquí en Campeche, donde, como pasó en Veracruz o en Coahuila, cuando no, ya está muy explicado. Creo que ya se ha transparentado lo suficiente que el costo del peaje va a ser el que va a servir para solventar la deuda que se va a contratar. Así ¿Que se contrató? Es, exactamente. Yo creo que eso es muy importante, lo que... Bueno, son imágenes, ¿no? No sé si es de nosotros, no lo sé. Pero ahí usted,
Eso, bueno, este fue de la avenida de Ciudad del Enrique Carmen. Peña Nieto hace Hasta el Carmen. en Ciudad del Carmen, exactamente, ahí lo está viendo usted. Y ese creo que es el de la SCT, Secretario de no la- logro de- distinguir bien hasta allá, de la SCT. Comunicaciones y transportes. Bueno, cabe destacar que Enrique Peña Nieto pues no verá que este puente esté construido, no precisamente porque vaya a pasar lo mismo que Calderón. Recordemos que con la reforma electoral ahora el presidente de la República ya no dejará el cargo el 1 de diciembre, sino será a partir del 1 de octubre. Entonces a esa fecha pues ya no verá, como presidente quizás ya no lo podrá ver, pero como amigo de Campeche y amigo del gobernador que es, porque incluso se comentó en un diario nacional que posteriormente a esta visita en Carmen se permutó en la casa del mandatario estatal, lo cual significa que hay una gran cercanía más allá de lo laboral. Es por esto que quizá ya no lo va a ver como presidente, como el mandatario federal que es en este momento, pero sí como ciudadano y como amigo del gobernador, podrá venir a ver fruto de lo que hoy, de lo que es una promesa, en octubre del 2018, esperemos que sea una realidad. Yo creo que sí, y fíjate, te voy a decir por qué. Porque ya es palabra ya no del presidente. Tiene el gobernador el apoyo del presidente. Cierto. Pero esto ya es una obra que dijo el gobernador, voy a tomarlo. Sí, Y son por- 2,000 millones de pesos que se van a invertir en ese puesto de los 800 que había dicho primeramente Calderón. Además, sí, ¿Sí? sí, una O sea, hora más. estás hablando de que nos va a costar 1,200 millones de pesos más a los campechanos de una obra que nunca se realizó, que nunca concluyó, que nunca existió, de hecho. Que no Nada se más sabe dónde fueron a parar los Exactamente, eso es algo que no solamente es eso, hay otras cosas, pero estamos hablando de Campeche. ¿A qué campaña habrán ido a No, parar me refiero a que recursos? la refinería de Tula, que Ah, nada, más, también, sí, sí, sí. nada más construyeron la barda. Sí. ¿No? ¿Y qué hay de la refinería? Nada. Es correcto. ¿Sí? Y si seguimos hablando, pero estamos hablando del Se haya puente, ¿no? escuchado mucho. Estamos hablando. Sí, y de la que nos salvamos con esa refinería, porque Campeche estuvo pujando Sí, porque sí, no, que qué la bronca con esa trajéramos. refinería, ¿no? Sí. Que se estaban peleando. Bueno, yo déjate una barra más. Una tragedia con suerte no haberla Sí. tenido. Y bueno, estuvo de visita aquí en Campeche el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Tuvo una agenda bastante rápida, bastante breve, pero pues concisa, ¿no? Vino aquí, en concreto, su agenda lo que marcaba era la grabación de un promocional del Sí. PRI. Y ya a partir de esta visita, pues aprovechó para que recorriera las instalaciones del partido que está recién remodelado, te diera una vuelta por la calle 59, por el centro histórico. Sí. Y bueno, aquí estamos viendo precisamente imágenes. Esta foto Mira, que ha sido muy criticada. muy ¿no? criticada. Así es. A ver, ustedes recordarán, perdón, Sí, Aldo, perdón, ustedes recordarán que desde la administración pasada municipal comenzó el desalojo de vendedores ambulantes. Eso continuó y ya vemos limpio el centro histórico de vendedores ambulantes. Ya no hay nadie ahí. Y cada vez que llega Checú, llega con sus artesanos, son desalojados. Cierto. Y nos causa mucha indignación ver esta imagen de que para hacer un comercial sí se traiga a un artesano que esté ahí lo está viendo usted tejiendo una hamaca, cuando no se permite en el centro histórico esas acciones. Es lo único que yo podría criticar. Sí. Es lo único que yo podría criticar. Te voy a decir una cosa, hay que respetar a los partidos políticos, en este caso al PRI, que si vino su dirigente nacional a Campeche, que si vino a hacer un spot, bien, ¿no? O sea, ellos sabrán sus estrategias. Y algo bien interesante es que de 30 y tantos estados haya escogido a Campeche para que sea el estado y la imagen de Campeche la que pues, se aparezca en todas las pantallas de todo el país. Eso es algo que hay que agradecer y que reconocer. Ahora, el asunto de los artesanos sí es algo que lastima, que indigna, y si el objetivo y la esencia de una propaganda política, en este caso, un retrato de la realidad, pues esta no es la realidad de los campechanos, Así no es la es. realidad del centro histórico. Así es. Y bueno, algo que desconcierta, que molestó mucho en las redes sociales, Yair lo compartió, lo comentó varios, creo que todo el mundo lo tocó el tema, pues es este, ¿no? ¿Cuánto tiempo pudieran haber estado estas artesanas ahí en el parque principal si no estuvieran grabando el comercial, ¿no? Creo que ese mismo día, en la tarde, horas después, como cuando cae la tarde-noche, un grupo de muchachos igual, artesanos de estos que venden pulseras, fueron desalojados, ¿no? Entonces, pues, como que no... Pero no es yo a justo. veces siento, mira, que las personas fueron contratadas.
yo siento. Dice por ahí, Fue- no me creas, permíteme, dicen permíteme. que por ahí, que son artesanos de Checu, Puede que se ser, los prestó, dijo, te puede presto a mi ser. artesano. Bueno, me dijo. a lo mejor Ok, se lo prestó, para que venga el... puede ser. Lo que quiero llegar a esto es de que si les pagaron o no a los artesanos, trabajo. es el trabajo que están haciendo. Claro, es correcto. Por eso es que yo te digo que yo respeto mucho lo que vino a hacer el señor Ochoa aquí en Campeche, es muy aparte. Lo que indigna es la foto, que no va de acuerdo a la realidad, como muy bien dijiste. Y algo que el menos culpable y quizá el que menos conocimiento tenga de esta dirigente circunstancia nacional. es el propio Enrique Ochoa. Así ¿no? es, exactamente. Él llega, le ofrecen este espacio, le dicen, mira, este es el escenario más bello de Campeche, el centro histórico, sus artesanos, su gente. Y bueno, pues adelante. Así Esta es. imagen va a comunicar muy bien para toda la República. Y qué bueno, sin embargo, no es la realidad, no es lo que si un turista viene no va a apreciar este escenario Así es. en el centro, en el parque principal, O sea, ¿no? no va a interrelacionarse con los artesanos. A menos que sea Porque Enrique no Ochoa, hay. ¿no? A menos que sea Y Enrique algo que Ochoa. me llama mucho la atención es que también se les dio un recorrido por la calle 59, una calle muy polémica, porque recordemos que el propio Ayuntamiento de Campeche pues ha clausurado los lugares, y pues al clausurar los lugares es darle una negativa a los empresarios y que se siga fomentando este tipo de paradores turísticos, y que además algo igual muy curioso es que esto inició la construcción de la calle 59 en una administración panista. Claro. La administración de Carlos Ernesto Rosado Robles, que ya más allá de marcar si fue panista o priista, hoy es un destino turístico, es una calle que vende y que nos representa a nivel internacional. Y es que Porque- tenía sed reza. y por eso lo llevaron a la Por eso lo 59. llevaron allá. Pero lo bueno es que no le tocó que Que le clausuraran el cerraran. lugar. Capaz Ahora, que- lo más, fíjate, pero lo más chistoso de esto de la calle 59, que ya ves que se entrevistó al de Desarrollo Económico, y dice, pues es que no contaban con la licencia ni el permiso. Digo, señores, antes de abrir un negocio, pues debe tener todos en regla, ¿no? Y sobre todo en Qué una extraño, calle ¿no? tan Qué importante. extraño, qué raro. Que ahora se están dando cuenta esos señores que estos señores van operando desde qué tiempo y no tienen permiso. Así es. ¿Cómo? O sea, es algo que ilógico, ¿no? O sea, no vemos quién se va, no estamos para chupando los dedos, dime, de estar pensando, oye, es que no tienen permiso, por eso se le clausuró. Ahí hay otro asunto más oscuro todavía, porque el proyecto de la calle 59, cuando estuvo Carlos Ernesto Rosado Ruedas, no era de que se volviera una cantina, un cantina bar, al aire ese libre. lugar, sino que era para poner cuestiones de exposiciones que vengan de artistas de otros estados, poner en la calle 59. Ese era el proyecto Así original, porque a mí me consta cuando inició todo esto en la calle 59 y las reuniones que hicieron con los vecinos y con los empresarios de la calle 59, a esos acuerdos estaban Era llegando. dirigido a la cultura. Así es. Estaba y que dirigida a la cultura- calle 59 para la cultura. Que la gente Era un iba... corredor cultural. Y que la gente iba, Exactamente. era un corredor cultural que la gente iba a poder caminar en la calle 59 y ver toda la exposición que se iban a dar. Así Pero es. bueno, De Bueno, acuerdo. pues ya, vamos ahorita a una pausa y regresamos. El mejor análisis de los temas políticos, económicos y sociales está en Horizonte Político, viernes 9 de la noche. En el año 2011, Fundación Hogares desarrolla su primer programa en alianza con el Infonavit, el programa de rehabilitación de hogares. En el año 2012, Fundación Hogares abre un nuevo programa de largo plazo enfocado en conjuntos habitacionales que tienen algún reto en materia de vivienda abandonada. En el año 2013 se replica el programa de organización social Hogares a 2 sedes adicionales, Coatzacoalcos, Veracruz y Acapulco, Guerrero. En el año 2014, Fundación Hogares alcanza la cobertura nacional de sus programas, beneficiando a más de 250,000 personas. En 2015, Fundación Hogares rompe todos los récords en materia de beneficiarios y logramos alcanzar 700,000 beneficiarios, manteniendo la cobertura nacional de todos nuestros programas. En suma, Fundación Hogares en 5 años ha logrado beneficiar a más de 910,000 personas en todo nuestro país. Verbo y Mesh
te presenta lo mejor de la cultura urbana con artistas invitados y los mejores videos del hip hop. Estilo Urbano, todos los sábados a las 4 de la tarde. Reportajes, entrevistas y cápsulas difundiendo la cultura y belleza de Campeche y otros estados, conducido por Pedro Moreno y Gaby Gutiérrez, te esperan los miércoles en Luces en Escena a las 9 de la noche. De vuelta aquí en Horizonte Político y bueno, vamos a seguir charlando del tema de la visita de Enrique Ochoa. Y bueno, entrevistado para los medios de aquí de Campeche, se le pregunta sobre la situación que ha simbrado un poco el escenario político y es este asunto de las renuncias al PRI, que pasan a engordar las filas de otros partidos, ¿no? Le cuestionan a Enrique Ochoa sobre este tema y él contesta que quienes no hayan servido bien a los ciudadanos, quienes no hayan sido buenos funcionarios públicos, pues sí van a irse a otros partidos. No dice qué nomenclaturas políticas ni qué partidos, nada. Solo lo dice así de una manera muy general. Sin embargo, sí matiza un poco, de acuerdo a los dichos que tuvo Ernesto Castillo la semana pasada, donde dijo, bueno, la clase, el viejo PRI se va a ir, el viejo PRI corrupto se va a ir a Morena. Sí. Es muy distinto a decir quienes no han servido, que ya no es el viejo PRI ni el nuevo PRI, sino los funcionarios públicos en concreto que no han sido eficientes, que han entregado malas cuentas, son los que se van a ir a otros partidos, y eso sí se encaja bien con el discurso de un priista. ¿Cómo lo ves? Así es, y precisamente por eso se le pregunta, a través del discurso que dio, el discurso que dio González Curi, Sí. y la respuesta de Rosado, Castillo Rosado, se le pregunta entonces a Reza que qué opinaba sobre la desbandada que iba a darse, ¿no? Y la respuesta precisamente es esa que estamos viendo. Los funcionarios que no sirvieron bien a los ciudadanos deben estar fuera del PRI y deben irse a otros partidos. Jamás dice, o sea, yo escuché y nunca escuché Morena. No. Él dijo partido, o sea, como puede ser PAN, puede ser PRI, puede ser PT, puede ser MOSI, ¿cuántos un mundo de partidos hay ahorita? Crear su propio partido, o crear su propio partido. Así es. Como Humberto Morena. Exactamente, entonces habría que ver a qué funcionario se dirigía. Primero, él fue funcionario público, de la CFE. Cierto. Que renuncia, hasta en ese momento creíamos que no era priista, porque si tú recordarás en el 2011, perjuró ante la Comisión de Gobernación, si no me equivoco, dijo que él no era priista, que él no pertenecía al Comité Nacional del PRI. Y quería formar parte del IFE también. Por eso te digo que fue lo que él dijo. Resulta que fue una renuncia al CFE y lo nombran dirigente nacional del PRI. Bueno, señores, entonces, ¿era o no era? Para empezar. No, ese es uno. Entonces, ya comenzamos con mentiras. No sé cómo lo Cierto, ven. y además, un par de días, una semana antes de renunciar, sube la luz, pero con ganas. Mal manejo de los tiempos políticos, quizás si él ya tenía en su horizonte la dirigencia del PRI, hubiera renunciado quizá un par de semanas antes a la fecha que lo hizo, y que el golpe político le cayera a quien lo iba a suceder, que no tenía ningún proyecto en mente, ¿no? Que podía esperar a que pasara el tiempo para que el golpe político no le cayera directamente a Ochoa Reza, ¿no? Sin embargo, eso fue un error que pareciera que no lo contemplaron, porque bueno, en los tiempos políticos pues se maneja que si vas a dar un trancazo, mejor déjaselo al que sigue. Así es. Para que tu En imagen política así debe ser. Exacto, para que tu imagen no salga dañada, ¿no? Y más si tienes un proyecto como presidir un partido a nivel nacional. Y bueno, regresando al tema de... No, y pues se complica que recibe 4 millones, casi 4 millones de pesos de pensión, de liquidación. Digo, nos estamos muriendo de hambre y a ese señor le dan, toma, esto es lo que merece por haber trabajado, por favor. Y aparte por renunciar, no por ser despedido, o sea, una compensación de ese tamaño se pudiera justificar si eres despedido, pero si renuncias es una salida voluntaria, no te tienen que compensar, y además no trabajó ni 4 años. ¿Quién te paga $1 millón por año trabajado
en una empresa? Nadie. Así es. Pues en ese sentido, pues él dice, los funcionarios que no sirvieron bien a los ciudadanos deben estar fuera del PRI, en la cárcel o en otros partidos. ¿Dónde debería Aquí estar él, no? Debe estar en otros partidos. Bueno, no lo sé, que ya hemos visto que han salido muchos priistas de ese partido, del PRI, y donde terminan, por ejemplo, Yunes, que es panista, que ya no sé ni qué es, si es parte del PRI, parte de Panal, no lo entiendo quién es ese señor Yunes, que ahorita tiene toda su parentela Además, dentro del gobierno. poner a Entonces es un mal ejemplo, y ahí sí, de que, bueno, pero no es priista ahorita. ¿me No, no es entiendes? priista, pero tiene toda la escuela. En el Priista. 91 era Priista. priista. Aquí en Campeche No. tenemos el mayor ejemplo, la más camaleónica de todas las políticas que puede haber. Nacida en el PRI, crecida en el PRI, diputada federal plurinominal por el PRI, senadora plurinominal por el PRI y posteriormente se va a todos los partidos hasta hoy en día estar como senadora plurinominal por Movimiento Ciudadano, porque no llegó por Morena, y me refiero obviamente a Laida Sansores, pues quien es el mayor ejemplo de cómo los políticos pueden cambiar. Bueno, pero tampoco, hay la misma Yolanda Valladares, ¿de dónde surge? Exactamente. Del PRI. Así Ella es. surge en el Sí. PRI. No, hombre, sí. No, y complementando lo de Laida Sansores, actualmente ella es senadora y llegó al Senado por Movimiento Ciudadano. Así es. Pertenece a la bancada del PT, pero, Pero milita y en es Morena. No, es un caso No, muy no, especial. Mire, Exagerado. para que entendamos esto, tendríamos que irnos un mes al Congreso y sentarnos para estudiar esa especie de ser diputados o senadores. Son tan especiales que hasta ahorita no hay un dictamen que diga así son los diputados y así son los senadores. Son tan raros esos especímenes, de verdad, De son verdad tan que sí. raros que no logras entender quién es quién y cómo se reproducen. Bueno, sí, ya lo sabemos cómo. Pues ya sí. lo sabemos cómo. Y bueno, vamos a seguir en la agenda. Bueno, concluimos el tema de Enrique Ochoa. Y bueno, el PAN estatal exige auditoría a la administración del alcalde de Palizada, Pedro Ayala Cámara. Es un caso que se ha tocado mucho. Palizada pareciera que es uno de los municipios más agitados políticamente, que ha, por cierto, aprobado ya todos los colores de política, ha sido priista, perredista, de Convergencia, ahora Movimiento Convergencia. Ciudadano, y actualmente PAN. es panista. Bueno, este municipio se le ha cuestionado al alcalde que no ha pagado las nóminas, que obliga a los funcionarios a firmar nóminas infladas, que no pagó aguinaldos, que, bueno, una lista muy larga de faltas, ¿no? Se le ha iniciado, se le ha exigido que se le inicie un juicio político en el Congreso del Estado. Lo que yo he visto, se ha visto en redes sociales, no sé si haya llegado algún documento o alguna exigencia oficial de parte de algún ciudadano que solicite este juicio de alguna área de la Contraloría del Estado o de donde corresponda, pero el caso es que no se ha iniciado un juicio político como tal. Hoy aparece la dirigente del PAN, exige que se audite a Pedro Ayala, quien es de su partido, quien ella impulsó para que fuera candidato y que todavía el primer año le dio el respaldo, pero curiosamente, cuando Pedro Ayala abre digamos que su horizonte a un proyecto que no sea el identificado con Yolanda Valladares, sino con el senador Jorge Lavalle, ¿qué pasa? Que Yolanda Valladares entonces sí se da cuenta de que hay un caos en Palizada y exige que se haga esta auditoría, ¿no? El diputado que representa Palizada, se apellida Vaqueiro Acosta. Rosario Vaqueiro. Rosario Vaqueiro Acosta, también no coincide con Yolanda Valladares, del mismo partido, los tres del PAN, Pedro, Vaqueiro y Valladares son del PAN, y bueno, con posiciones encontradas, públicas además, pues quieren que, para aterrizarlo más concreto, lo que buscan es que ya se le quite a Pedro de la presidencia municipal, lo cual, bueno, vendría a cuestionarse un poco porque ella sí exige para que se investigue a los de su partido y ella como oposición, cuando hay municipios en circunstancias similares o el caso de Carmen, que también es del PAN, no hace nada. Calquiní. Calquiní es otro también, ejemplo. hombre. Similar a Sí. al de Palizada, ¿no? También un caos. Aquí es más que evidente, Yolanda dice que el buen juez por la casa empieza. Entonces, sin duda alguna, creo que es algo novedoso en el tema político que un dirigente estatal de tu partido exija a un alcalde emanado una auditoría.
lo cual pues me parece hasta cierto punto bien y es un acierto que tiene. La pregunta, como comentaba Aldo, es ¿por qué no a los municipios emanados del PRI, a los propios panistas, y por qué está prejuzgando antes de? Yolanda Valladares Valle creo que comete el error de Ernesto Castillo, juzgar antes de, porque para eso lo más congruente sería pedir una investigación antes de hacer cualquier señalamiento. Entonces es muy penoso ver que esto, algo político, un pleito de un partido político ya lastima a la ciudadanía, porque aquí ya se está tomando en cuenta a los intereses de los paliseños se está afectando, más que tomar en cuenta, se está afectando, todo por una revancha política. No me apoyases en mi búsqueda por la dirigencia del partido, pues yo veo la forma. Lo mismo hizo, recordemos, con Iliana Herrera cuando era la coordinadora del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Al no apoyar a Iliana Herrera a Yolanda Valladares Valle, pues con el poder que le da la dirigencia estatal, pues va y la quita y pone a gente, vamos a decir, gente que pueda ser manipulada y que sí la apoyó en su momento, como Carlos Sosa Pacheco y actualmente a Silverio Baudelio. Así es, pero mira, desgraciadamente todas las dirigencias estatales lo manejan así. El dirigente estatal tiene que estar de acuerdo con el de la bancada del partido que represente. Desafortunadamente así es. Solamente creo que en Morena no existe eso, de que tenga que darle cuenta. En ese entonces, cuando tenía bancada Morena, no tenía que llegar con Manuel Zavala Salazar y decir, voy a hacer esto, ¿no? De acuerdo a los estatutos. Desafortunadamente, nada más queda un diputado de Morena y ya no hay, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante y te voy a leer, así como usted ya escuchó, ya leyó en las redes sociales, de que Yolanda Valladares pidió que se investigue al municipio de Palizada. Ojalá se haga extensivo, porque mira, entre todo lo que cabe, entre todo lo que podemos decir que es muy importante que apoyemos a la ciudadanía. ¿Y cómo se puede apoyar a la ciudadanía teniendo gobiernos estables? Teniendo un gobierno inestable o ingobernable, simplemente el que se va a ver afectado es el ciudadano. Cierto. Si el ahorita, que votó y confió Eliseo para que este señor estuviera al frente de la ahorita en Palizada. ¿Qué pasa? Y yo la otra vez comentaba, ¿qué pasa con el Congreso? Tiene que haber una denuncia, sí, tiene que haber una denuncia para que el Congreso... Hay que recordar que los municipios o ayuntamientos son autónomos. Entonces, si Yolanda Valladares ya dio el primer paso, adelante. Yo lo veo con buenos ojos. Pero se tardó, ¿no? Se tardó demasiado porque ve tantos problemas que ya han pasado en Palizada, sí, y hasta ahorita no había... ¿Por qué no hizo este planteamiento en diciembre cuando las carreteras estaban tomadas porque no se les había pagado y no se les pagó el aguinaldo a los empleados de Palizada? Así es. ¿Por qué hasta ahora? Porque eso es lo que se le cuestiona, eso es lo que pesa. La medida quizá es correcta y quizá es justa y indudablemente es necesaria, ¿no? Y que sirva también de ejemplo para otros dirigentes, por ejemplo, Ernesto Castillo pidiendo auditoría para los Lo cuestionable es la motivación, que no sea una motivación fundamentada a partir de la denuncia ciudadana del mal gobierno que pudiera estarse dando, sino a partir de una revancha, ¿no? Eso es lo que se cuestiona, sí, porque eso es evidente. Ahora hay un boletín de prensa que da precisamente el diputado Rosario Vaqueiro Acosta, que independientemente de que simpatice o no con Pedro Cámara, es Pedro Cámara, ¿verdad? Cierto. Pedro Cámara, es muy importante lo que él dice, y le voy a dar lectura, porque usted ya leyó, pero ahora eso es lo que salió ahorita de los diputados, que están representados, en el Palizada, están representados ahí en el Congreso. Cierto. Son los que tienen la fuerza, son los que tienen la voz en decir, y eso dice. Con relación, dice, a la solicitud de auditoría que realizó en días pasados Yolanda Valladares Valle y compañeros diputados del PAN, quiero decir que me parece irresponsable la forma mediática en querer asumirse como tribunal, inquisición y prejuzgar sobre supuestas conductas que se atribuyen al presidente municipal de Palizada, Pedro Ayala Cámara, con relación a supuestos malos manejos de la administración municipal. Me causa extrañeza que hasta el día de hoy los promoventes de dichas solicitudes no hayan hecho pronunciamiento similar alguno para exigir una verdadera rendición de cuentas del gobierno estatal y de ayuntamientos del PRI, lo que estabas comentando. Claro. Y yo como diputado del distrito tengo el conocimiento que por ley de fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la revisión de los ejercicios presupuestales se realizan de manera programática, es decir, anual, como actualmente lo realiza la Auditoría Superior del Estado de Campeche, y hasta que dicho órgano no remita al Congreso del Estado de Campeche el informe de resultados de dichas cuentas públicas, es irresponsable decir o acusar faltas graves de dicho servidor público. No olvidemos que por ser el municipio que recibe el menor presupuesto del Estado, atravesando por una de las serias dificultades económicas y además de la cara de juicios laborales de otras administraciones municipales, hay que tomar en cuenta también eso, y que hoy por medio de la presión, tomas de instalaciones, pretenden que se les pague, porque eso es como diputados observaré de manera atenta lo que resulte del trabajo de la auditoría y continuaré apoyando a dicha autoridad municipal para salir adelante en su esfuerzo por mejorar las condiciones económicas en que viven sus gobernados. Bueno, esa es la postura del diputado, que cuenta mucho, porque hay que decir, él es la voz de Palizada en el Congreso, Aquí, ¿sí? independientemente de que tiene toda la razón el diputado, ¿sabes? En su año y medio que lleva como legislador, creo que no ha ido más de cinco visitas a Palizada. Y de esas 5 creo que ha sido 2 porque fue feria de ese tamaño. Pero bueno, a final de cuentas, qué bueno que se haya puesto pues la camiseta, pero no va a Palizada, que tampoco así como que nos haga... ¿Qué más campechano que paliseño, no? Sí, totalmente. Le gustó estar aquí en el Congreso que estar yendo a los municipios. Y como parte ni siquiera es paliseño, sino es carmelita, pues menos compromiso todavía tiene con el municipio de Palizada. Bueno, ¿no? aquí entonces el error de quién fue. Aquí creo que no hay un error concreto, sino que hay una omisión seria, que el Congreso quizá no haya... No me refiero. Yo me refiero al hecho de que quién lo propuso como candidato. Es correcto. Ah, claro. Es correcto. El PAN, Quien lo propuso como Desde ahí candidato, desde ahí ese es viene el responsable. el problema. aquí el problema es esto. El error más allá de quién lo haya propuesto como candidato, aquí hay un error que yo siempre he criticado por muchos años de que se hizo la redistritación. La redistritación dejó relegado a Palizada como un Tenabo. apéndice de Sí. Ciudad del Carmen. A Tenabo Y también. entonces los partidos tienen la libertad de decidir quién va a ser el candidato, que sea el diputado para Palizada y para Mamantel y creo que para Tasta. Así es. Lo que sucede es que como hay más más habitantes juntando a Tasta y Mamantel Mantel. que todo Palizada, el partido es pragmático y decide que vamos a meter a un carmelita porque jala los votos de los Pero carmelitas. qué grave error, ¿no? Así es. Claro. Qué grave Como error, el- porque como el de entonces... Tenabo, Exacto. con Sí, Campeche. exactamente. Y eso es lo Qué que- grave error fue Marta Albor. Grave error, porque entonces, ¿qué va a haber de los paliseños, pues? Y ya van dos legislaturas que se quedan sin un paliseño en el Congreso. Lo que hizo el PRI en esta ocasión fue meter a un paliseño, a una paliseña, por la vía plurinominal, y es quien está dándole voz a Palizada, y creo que la diputada Cámara, Angelita Cámara, Angelita. ha ido más veces que el propio diputado Rosario Vaqueiro. Quizás el doble, ¿no? Es el doble. Pues ojalá que se haga más ferias en Palizada para que esté más tiempo ahí, ¿no? Te hacen para allá. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. El top 10 de videos musicales, pop y lo mejor de los espectáculos, cine y entretenimiento está en Express Music, lunes 9 de la noche. Las mejores entrevistas con invitados y artistas especiales está en Confianza con Martín Serrano. Todos los jueves a las 9 de la noche. Reportajes, entrevistas exclusivas, noticias locales y nacionales del acontecer político está en El Observador TV con Eliseo Moreno y Jorge Villasís de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Bueno, estamos ya de vuelta aquí en Horizonte Político y bueno, vamos a abordar un tema muy curioso. Ana Marta Escalante, hasta hace un par de semanas, quizá un mes, era la delegada de SEDATU, pues a nivel federal aquí en Campeche. Dejó la delegación en manos de quien era delegado de la CONAFORA. Y bueno, pues se hizo un engranaje muy curioso y todo el mundo pensaba que hasta ahí iba a llegar, digamos, la trayectoria en la vida pública de Ana Marta Escalante, o por lo menos que iba a ser una pausa pues importante, ¿no? Pero no, en un mes o menos del mes ya es delegada de Banobras, una institución que se dedica a dar créditos a los estados, a los municipios, para que hagan obra pública. No sé qué lectura política les da esta llegada de Ana Marta Escalante. Bueno, algo que me llama mucho la atención es que, bueno, vemos el nombramiento de Ana Marta Escalante Castillo en Banobras. A mí lo que me causa mucha curiosidad es cómo pueden cambiar de delegados, como si cambiaran de estación de la radio. Cuando usted va en su carro, no le gusta esta estación, no le gusta este noticiero, esta música, y le cambia. Algo hacen en las delegaciones federales, porque vemos que hoy están en algo relacionado con tierras y mañana con obras, y yo me pregunto, ¿cuándo aprenden? Algo que dicen los alcaldes es que ellos aprenden un año estando en el cargo, el segundo ya lo van a practicar y el tercero ya son expertos. Son 3 años que se llevan, eso dicen muchos alcaldes y exalcaldes con los que he platicado, que ellos tardan más de 2 años para poder aprender y llevar una buena administración. Y aquí vemos que un delegado está menos de un año y lo vuelven a cambiar y ¿cómo se hace experto en temas? Pues imagínate en la vida de la alcaldesa. Exalcalde. Es alcaldesa, 3 años como alcalde, y de ahí... Diputada también, que fue diputada local. Y después el cargo que tuvo, y ahora el primero actual. como diputada. Como diputada. Diputada local, exacto. Luego como alcaldesa. Como alcaldesa. Y luego viene lo Sedatu. Sedatu, tierras. Ahora viene dineros. Dinero. Dinero y Pero además, ¿a qué se debe eso? Comentas tú, bueno, ya viene el proceso electoral. Claro, y mira, Ana Marta creo que, si bien tuvo un paso por la alcaldía, pues en contraste con quien la antecedió, pues hizo un trabajo, llamémosle generoso, oneroso, que pudo salvar un poco del desastre que ella recibió. Sin embargo, bueno, llega a Sedatu, tiene un perfil bastante discreto, no se habló mucho de ella y ahora llega a Banobras. Los funcionarios públicos tienden a ser todólogos y tienen tiempo récord para prepararse. Menos de 2 semanas ya tuvo que haber agarrado la onda de cómo funciona Banobras, que es una entidad financiera que maneja recursos muy grandes y que, bueno, no cualquiera, porque tienes que tener una preparación pues más orientada a los números, mientras que en Sedatu tenías que tener un poco, independientemente de que se hablaba de terrenos, de tierras, Legales. Con las cuestiones legales y un manejo político y con un trabajo Exacto. muy delicado, porque se trataba con sectores de la población muy duros a veces. Entonces, bueno, son 2 esferas laborales muy distintas, que si bien hay que reconocerle a Ana Marta que ya tuvo relación con Banobras. ¿Por qué? Porque como alcaldesa, si no me equivoco, tuvo a bien contratar un crédito de esta entidad, y bueno, como sea, ya tiene, digamos que estuvo del otro lado de la ventanilla y pudiera conocer cómo es el proceso. Sin embargo, bueno, eso no te hace un experto en el tema. Pero bueno, pues habrá que darle el privilegio de la duda y esperemos que trabaje bien, porque al final de cuentas, si se hace un buen trabajo, redunda para el Estado, ¿no? Yo al menos puedo comentar que no se pudo ver el trabajo de Ana Marta, porque estaba tan fregada la ciudad. Usted recordará, Cierto. tú recordarás, Jorge recordará que cuando salíamos, no queríamos ni salir a las colonias para no romper el vehículo, ¿sí? Ana Marta entra en esa transición del desastre en que dejó Betty Selem esta ciudad. ¿Y cómo lo recibe Ana Marta? Ana Marta hace todo lo posible. Se construyeron, estábamos sacando en la mañana cuentas de las obras que hizo Ana Marta. Hay que recordar que hizo algunas obras, sobre todo aquí de Bellavista, de Minas. El corredor que hizo ahí. El corredor, exactamente. La avenida Aviación, que lo hizo de concreto. Y otras obras más que hizo. No se pudo ver. Ahora sí se ha hecho más. Vemos una ciudad totalmente diferente, sí. Pero el momento de transición no te permite ver el cambio como lo estamos viendo ahora. Ese es el detalle. Sí, así es, desafortunadamente. Y eso creo que políticamente le impactó, porque a final de cuentas tomó la decisión de quedarse en la alcaldía
y no buscar otro cargo público, pero en parte fue por el tema de la situación en cómo recibió, no nada más en la fisonomía de la ciudad, sino también en la economía que recibió un municipio endeudado, con la deuda de varios años, casi 2 décadas, si no me equivoco, con Red Ambiental, que bueno, todo esto vino acumulándose y vino a mermarle el trabajo que pudo haber realizado si hubiera recibido un municipio en óptimas condiciones o por lo menos en condiciones aceptables, ¿no? Pero bueno, pues ya está ahí, vamos a ver y a ver si a partir de este cargo no aspira de nuevo a algún espacio distinto. Incluso sonaba, me acuerdo cuando ya el día que le entregaba, bueno, que entregaba Sedato ya la exalcaldesa, bueno, me acuerdo que se le entrevistó y se le dijo, que sí, sonaba mucho de que se iba para el PRI. Sí, sí. Para el frente del presidente del PRI, sonaba muchísimo. Dijo ella, no, por el momento voy a un descanso, pero el descanso fue muy poco. Sí, muy breve. No, demasiado poco, cuando uno ya nos dio la sorpresa, ¿no? Bueno, para un político no hay descanso, recuérdalo. Son 24/7, 24/7, 365. Bueno, y en otro tema también está una controversia que se generó a través de las redes sociales y que don Jorge Pech nos comenta, y es la prepotencia de los policías de aquí del estado de Campeche. Recordemos que en el pasado puente que hubo, pues una familia de Quintana Roo, si no mal recuerdo, pues se vio afectada porque los multaron, estando ellos estacionados en el lugar para discapacitados y teniendo discapacitados a bordo. Aún así los policías los multaron. Cuando le preguntaban el motivo de por qué lo habían multado, si tenían a personas discapacitadas, si estaban en el cajón para discapacitados, los policías estatales pues dieron muestra de cómo están preparados porque no pudieron responder. Sí, entonces mira, es lo que nos comenta don Jorge Pech. Aquí es un asunto es una cadena de torpezas que viene no solamente a dejar mal a la dirección de vialidad de aquí del estado, sino a ridiculizar a todo Campeche, ¿no? Porque primero llega el turista, una familia con un turista y bueno, la persona venía con una pierna amputada, traía una prótesis, que era evidente la prótesis, no era una discapacidad que no pudieras identificar, ¿no? Era algo evidente. Se estaciona en el cajón para discapacitados y lo multan. ¿Lo multan por qué? Porque no tiene la calcomanía de discapacitado. O sea, es más importante la calcomanía que la discapacidad, primero. Segundo, llega en fin de semana, una fecha en la que no puede ir a tramitar su calcomanía y tiene pensado regresarse el mismo día, pero le quita las placas y no puede volver a su ciudad de origen sin placas. Entonces, le explican a los policías y los policías dicen, no, porque no tienes. ¿Qué es? Entonces, yo puedo andar con una calcomanía y ya automáticamente me convierto en discapacitado. ¿Qué es primero? ¿La calcomanía o la discapacidad? Y hay que tener un poco de sentido común de parte de los policías para ver, ok, sí es cierto, es una persona, y tanto que se está tratando de incentivar que venga al turismo. El video llegó casi a las 300,000 reproducciones. ¿Cuánta gente no se habrá desanimado de venir a Campeche a partir de este video de 5 minutos donde retrata tal cual el manejo de los policías, de los personajes, del personal de vialidad, y que además es un video, es un caso, pero ¿cuántos más no hay? Que no vemos. Y de vialidad, y aparte por la policía turística, porque eran turistas, además, estaban visitando el estado, y por el hecho de no ser güeros, no ser gringos, para eso no somos turistas. Y es cuando hay que demostrarnos ser más sensibles ante el turismo, es el que va a dejar dinero. Tienen que saber discernir, o sea, ver la situación. Los policías no lo tienen, estimado, no lo tienen. No saben discernir. No saben discernir cuál es la problemática en ese sentido, Liceo. Si están viendo realmente que esa persona es discapacitada. Pero de verdad que... Porque ha habido muchas denuncias, se han dado muchas denuncias. Y lo podemos ver en las redes sociales. Es una vergüenza para los atropellos que a veces hacen los seguridad pública, perdón Jorge, es una vergüenza para seguridad pública cómo quedó ante la opinión pública de esas 300,000 personas que vieron ese video y que dijeron que policías con poco criterio moral. Además, precisamente, hoy si salimos a la ciudad vemos espectaculares vendiéndonos la imagen de policías preparados, sosteniendo un examen con un 10. Esto es pura publicidad, porque en la realidad y en los hechos... Bueno, ahorita vas a encontrar toda la costera lleno de policías. Y todo lo que es las colonias abandonadas. Además, entonces la publicidad nos dice una cosa y la realidad es otra y es muy evidente, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, así que ya nos vamos. No se pierda el próximo viernes Horizonte Político, ya sabe, para hablar de la agenda política de la semana. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta el próximo viernes.